Si usted quiere recibir los contenidos del tercer canal, suscríbase y también ahí donde está la campanita para que lleguen todas las notificaciones de la agenda alternativa. Somos el tercer canal, la voz de los que no tienen voz. Por fin será, soy Colombia, potencia de la vida. Cambia Colombia, cambia ya, vamos Petro a ganar. Soy Colombia, potencia de la vida. Cambia Colombia, cambia ya, vamos Petro a ganar. Soy Colombia, potencia de la vida. Cambia Colombia, cambia ya, vamos Petro a ganar. Yo voto por Petro. Cambia Colombia, cambia ya, vamos Petro a ganar. Yo voto por Petro. 12 minutos. A continuación, le damos la bienvenida al candidato presidencial Gustavo Petro y a Francia Márquez. Allí están con ustedes la fórmula presidencial y vicepresidencial del pacto histórico. Gustavo Petro Urrego y Francia Márquez Mina. Les solicitamos por favor a los asistentes que tomen sus sillas para que los diferentes medios de comunicación puedan realizar su transmisión. Ahí tienen ustedes pues a Gustavo Petro, quien nació el 19 de abril de 1960 en Ciénaga de Oro, en el departamento de Córdoba. Es economista de la Universidad Externado de Colombia, tiene una especialización en Administración Pública de la ESAP, estudios en Máster de Economía de la Universidad Javeriana, estudios en especialización en Medio Ambiente y Desarrollo Poblacional de la Universidad Católica de Lovaina y estudios de doctorado en Nuevas Tendencias de la Administración de Empresas de la Universidad de Salamanca. Fundó, junto con los desmovilizados del proceso de paz, el partido político Alianza Democrática M19, movimiento que logró un gran respaldo popular y que participó en la redacción de la Constitución de 1991. Con el apoyo de este movimiento, Petro llegó a la Cámara de Representantes en 1991 por el departamento de Cundinamarca. En 1994 fue nombrado en la Embajada de Colombia en Bélgica como agregado diplomático para los derechos humanos de 1994 a 1996. Regresó a Colombia en 1998 y aspiró nuevamente a la Cámara de Representantes, esta vez por la circunscripción electoral de Bogotá, con el aval del movimiento Vía Alterna, que había fundado junto con otros exmilitantes de la Alianza Democrática M19. En ese periodo fue elegido el mejor congresista, tanto por sus colegas como la prensa nacional, gracias a sus denuncias sobre corrupción y sus debates de control político, entre ellos el del paramilitarismo de Antioquia. Del año 2006 a 2010, Gustavo Petro fue elegido senador de la República. Elegido alcalde mayor de Bogotá de 2012 a 2015. En 2018, candidato presidencial del Movimiento Significativo de Ciudadanos Colombia Humana, con una votación histórica de más de 8 millones de votos y haciendo uso por primera vez de ese requisito. Ahora, ¿quién es Francia Márquez? Nació en la vereda de Yolombó, ubicada en el corregimiento La Toma del municipio de Suárez, en el departamento de Cauca. Tiene 36 años y su vida y trabajo han estado enfocados en el fortalecimiento organizativo de las comunidades afrocolombianas en el norte del Cauca y del país. Es abogada de la Universidad Santiago de Cali, ha sido parte de la organización Proceso de Comunidades Negras, PCN, representante del legal del Consejo Comunitario Afrodescendiente del corregimiento La Toma,
presidenta de la Asociación de Mujeres Afrodescendientes de Yolombó y consejera del Consejo Nacional de Paz, Reconciliación y Convivencia. Fue protagonista del proceso de paz con las FARC al apoyar desde el proceso de comunidades negras y la Comisión Étnica para la Paz, la incidencia para la participación de los pueblos étnicos en los diálogos de La Habana, que tuvo como resultado el capítulo étnico para la paz. Y adicionalmente, ha sido víctima del conflicto armado en nuestro país. Por todo esto, les digo a ustedes que cambia la historia. Doctor Gustavo Petro Doctor Gustavo Petro y Francia Márquez, ustedes tienen la palabra. Me corresponde. La historia está pariendo una era de paz y reconciliación. ¡Viva Francia Márquez! Hemos hecho ya un recorrido un tanto largo, física, espiritual, existencialmente, en la historia de este país, la historia contemporánea. Hoy llegamos a un momento definitivo. Hemos logrado un triunfo indudable. Millones de colombianas y colombianas han puesto su decisión colectiva por el cambio de Colombia. Colombianos y colombianas que quieren que este país cambie y que se han convertido en mayoría. Un cambio que proponemos tranquilo, reposado, calmado. Un cambio que es diferente quizás a como se pensaba hace unas décadas serían los cambios en América Latina. Estuve no hace mucho, unos días apenas, allí en el Palacio de la Moneda en Santiago de Chile, en un sitio que a mí me pareció simbólico, adentro del palacio, con el actual presidente chileno, y no podía sino recordar ese ciclo en donde de terribles momentos, de desgracias indudables, pasábamos a un mundo abierto, libre, con las juventudes en las calles, con la diversidad del pueblo, de la sociedad, allí en todos los rincones de esa ciudad, y me imaginaba lo que iba a acontecer en Colombia. Otro triunfo similar, otro triunfo que ya no pertenece al pasado, que tiene que ver con las construcciones del futuro, otro triunfo que es de muchachas que sonríen, de muchachos esperanzados, de gente del pueblo común que decide que en sus manos está la historia y que la pueden transformar si quieren, siempre que actúen en libertad. El mensaje de paz, el mensaje de cambio, el mensaje de diversidad llegó a 6 millones de colombianos y colombianas y se expresaron. Hoy somos la primera fuerza política del país. Hoy hay una inmensa responsabilidad que recae sobre nuestra espalda, la responsabilidad de llevar a Colombia a un buen puerto, a un puerto de aguas calmas, pero diferente al que ha tenido hasta ahora, a un puerto que significa democracia, que significa democratización. Nunca entendí por qué esa palabra podría espantar a tantos. La democracia es el objetivo, la paz es el objetivo. Los medios son una economía productiva, una sociedad de derechos, unos derechos que se garanticen. Llegado a este primer puerto, después de las elecciones y de un triunfo indudable, tomamos las decisiones para este esfuerzo final, el esfuerzo de ganar la presidencia de Colombia. En ese esfuerzo tomamos esta decisión en colectivo, sabedores que representa buena parte de la historia de Colombia, de la esclavitud al poder. ¿Cómo no podríamos hablar de cambio en esos términos? De la exclusión a la democracia, de las violencias permanentes a la paz,
de unas épocas donde las sociedades eran manejadas, manipuladas, hacia un momento donde la sociedad se emancipe, sea libre, sea democrática, tome su país en sus propias manos. Una decisión multicolor. No nos interesa ponerle un solo color al país. No nos interesa una hegemonía política omnímoda. Nos interesa poner en contacto las diversidades, construir los puentes comunicacionales de una Colombia multicolor tras una democracia multicolor. Una Colombia que se sepa reconocer en su propia diversidad, que sepa reconocer las posibilidades de superar la exclusión sobre las mujeres de Colombia, sobre los territorios olvidados, sobre los pueblos excluidos, sobre las culturas silenciadas, sobre una vieja heredad de la esclavitud que hoy debe ser superada en libertad, en paz, en democracia. Puentes comunicacionales hacia el conjunto del espectro ideológico, cultural, espiritual de Colombia. Unos puentes comunicacionales que son los verdaderos puentes de la paz, de la construcción de la convivencia. Y en esa medida, porque queremos hacer de Colombia una potencia de la vida, porque la vida es el eje central de la lucha política que estamos librando hoy en toda Colombia, en todo el territorio, porque la vida es el eje de una nueva sociedad, de un nuevo Estado, porque la vida es lo que hoy necesita la humanidad para permanecer como civilización en este planeta, porque la vida es el agua, porque la vida es la mujer, porque la vida es la niñez, porque la vida es el alimento, el del estómago, el del cerebro y el del espíritu. Hemos, en colectivo, decidido que la fórmula vicepresidencial, que no es la segunda, no es 1 y 2, sino 1 y 1, equipo. Un equipo que se llenará de hombres y mujeres para hacer el próximo gobierno de Colombia. Ese equipo tenga en la vicepresidencia de Colombia a Francia Márquez. Quizás la mejor candidata en general que hemos tenido en los últimos tiempos en Colombia. Así que Francia Márquez, hay que agarrarse del asiento porque vamos a despegar. Viviremos días intensos, indudablemente, pero muy intensos. Y me alegra mucho en el corazón que nos acompañes en este viaje que vamos a empezar en el día de hoy y que termina en el Palacio de Nariño. Gracias. Bueno, en primer lugar, saludo a Colombia. Gracias por este momento. Gracias por esta oportunidad. Son cada colombiano, cada colombiana en su diversidad, desde las regiones, desde cada territorio que posibilitó que estemos hoy aquí. Gracias a Dios, a nuestros ancestros y ancestras, porque sin ellos, sin ellas no es posible. Sin el Dios de la vida guiándonos, orientándonos, no es posible hacer este camino. Agradezco a mi hermano, compañero, colega, coequipero, nuestro futuro presidente, Gustavo Petro Urrego, por esta designación que asumiré con humildad, con empatía, con amor, con alegría y con mucha responsabilidad. Agradezco a los pueblos, ¿sí? Y los saludamos con alegría a los pueblos que se han mantenido en resistencia.
por la vida, por la paz, por la justicia social, por la dignidad humana. Los pueblos afrodescendientes, raizales y palenqueros, los pueblos indígenas, los pueblos campesinos. Saludamos a las diversidades sexuales y de género que también han resistido por la dignidad de sus condiciones de vida y por supuesto a mis hermanas, comadres, a las mujeres de este país que han sido el sostén de la vida, que en medio de la guerra y de la violencia han irradiado amor, han usado su instinto del cuidado y su amor maternal para sostener a esta sociedad. Saludamos a los trabajadores y trabajadoras que han puesto su esfuerzo, su trabajo, su dedicación para sacar esta Colombia adelante. Saludamos a la clase media, ¿sí?, que hoy también le apuesta a un cambio en términos de justicia social, de justicia económica, en términos de garantizar la dignidad. Saludamos a todas las expresiones religiosas, a las expresiones espirituales de este país. Con todos, con todas tenemos que hacer el cambio. Saludamos a la juventud colombiana, esa juventud que se puso de pie el año pasado, esa juventud que nos demostró que sí es posible y que sí podemos construir una Colombia mejor, una Colombia para todos, para todes, para todes. Saludamos al pueblo campesino, ¿sí?, que se la ha jugado por defender los derechos de la tierra, por producir la comida, los alimentos que llegan a la casa, al hogar de cada colombiano, de cada colombiana. Gracias a ustedes por creer en el pacto histórico, ¿sí? Gracias por ser parte de esta construcción colectiva. Saludamos al Polo Democrático Alternativo, el partido que en la preconsulta, ¿sí?, avaló mi candidatura. Y saludamos, por supuesto, a nuestro movimiento Soy Porque Somos, que nos enseña a pensarnos una apuesta de construcción colectiva, que nos invita a pensarnos como colombianos y colombianas desde la familia extensa, que nos invita a defender la vida, a defendernos como parte, ¿sí?, de esa cadena de la vida. Saludamos, por supuesto, al movimiento ambiental, que en este país ha defendido los ríos, los mares, los bosques, los territorios. La lucha continúa, compañeros y compañeras, porque el desafío que tenemos es frenar la crisis ambiental que hoy vive la Casa Grande. Poner, ¿sí?, esa potencia de la vida implica la dignidad humana, implica la garantía de la paz, implica que ningún niño o niña tenga que morir de hambre en este país, implica que ninguna familia tenga que salir desplazada, desterrada, implica que nuestros hermanos y hermanas, colombianos y colombianas que salieron huyendo de este país, donde tienen el ombligo sembrado, en algún momento, si quieren hacerlo, puedan regresar a contribuir al desarrollo de su nación. Saludamos, por supuesto, a las pequeñas y medianas empresas, a las MIPYMES y a todos los emprendimientos que han sostenido la economía para la vida en este país. Es con todos ellos, con todas ellas, que vamos a hacer el cambio. Gracias, Gustavo Petro, por asignarme esta responsabilidad, que sé que no es menor, que sé que es una responsabilidad grande, en nombre de todas las mujeres de este país, en nombre de los nadies y de las nadies. Nuestra tarea será, ¿sí?, acompañar el gobierno de nuestro presidente Gustavo Petro, y para ello trabajaremos de manera incansable por garantizar los derechos de las mujeres en este país. Para ello trabajaremos por garantizar los derechos de la juventud, para que la juventud vuelva a soñar y no tenga que estarse arriesgando a que le saquen los ojos,
los encarcelen o los violenten. Nuestra tarea será contribuir en una lucha histórica que hemos esperado como pueblo afrodescendiente, y es poder avanzar en la reparación histórica. Para ello asumiremos el compromiso de trabajar por la reglamentación y la implementación de los derechos constitucionales a la población afrodescendiente, raizal, palenquera, a los pueblos étnicos de este país. Y por supuesto, nuestra tarea en ese mandato constitucional como vicepresidenta de Colombia será cerrar las brechas de inequidad y desigualdad en los territorios históricamente excluidos, marginados, silenciados. Queremos que florezca la alegría, que florezca la paz, la dignidad, la justicia social. Queremos que como colombianos y colombianas, todos, todas, todes, podamos vivir sabroso en este país. Pero ese trabajo no será posible solo con el esfuerzo de Gustavo Petro, nuestro presidente de Colombia, y Francia Márquez, sino que requiere del esfuerzo, del trabajo, del ir casa a casa de cada uno de los colombianos y colombianas. Estoy segura que lo podemos hacer, ya lo hemos demostrado. Vi a los niños y niñas en este recorrido agradecer, niños de 11 años diciendo: yo no me metía en política, pero ahora estamos. Y vamos a contribuir a cambiar nuestro país. Niños y niñas que nos decían: solo queremos vivir con alegría y en paz. Niños y niñas que decían: solo queremos que nuestras mamás, nuestros papás puedan dedicar más tiempo para nosotros, para nosotras. Es por ellos, es por ellas que estamos haciendo este trabajo, este camino de un cambio para Colombia. Vamos a parir una dignidad, vamos a parir una democracia real que nos signifique a todos algo, a todas, a todes. Muchas gracias por estar aquí, gracias a nuestro presidente Gustavo Petro, y vamos con toda. Me llamo Francia Márquez, quiero que Gustavo Petro sea mi presidente y por supuesto quiero ser su vicepresidenta. Muchas gracias. Muy bien. Wow. Ustedes pueden darse cuenta del ambiente que hay a esta hora aquí, en este auditorio, en el lanzamiento de la campaña Gustavo Petro y Francia Márquez. Gracias, Gustavo, gracias, Francia, Francia, Gustavo. A continuación vamos a escuchar las preguntas de mis colegas. Yo los voy a ir llamando, vamos a trabajar con este micrófono y este sonido para que ustedes formulen sus preguntas para sus diferentes medios de comunicación. Empecemos. Irene Escudero, de la agencia EFE. Hola, buenos días. Con los problemas que ha habido en las elecciones legislativas, me gustaría preguntarles si creen que para las presidenciales la registraduría está avalada para realizarlas, si pueden garantizar el resultado real que puedan sacar. ¿Ya? Sí, señor. Bueno, yo creo que ahora estamos en un momento, un desafío histórico de profundizar la democracia. Vimos lo que pasó en términos del escrutinio, vimos las falencias que había en términos del sistema electoral. ¿Sí? Se logró, con el apoyo de muchos integrantes del pacto histórico en el escrutinio, pues recuperar muchos votos para el país, y creemos que el riesgo, ¿sí?, en términos de permitir una transformación para este país sigue estando en términos del proceso electoral.
Así que pues el desafío es que cada colombiano y colombiana hoy se convierta en un testigo, ¿sí? En un cuidador de su voto, porque el cambio lo vamos a lograr. Vamos y estamos seguros que como pacto histórico en cabeza de nuestro candidato Gustavo Petro vamos a ganar la presidencia de Colombia. Así que el desafío hoy a cuidar la democracia, a profundizar la democracia, a cuidar las instituciones del Estado colombiano es parte de lo que tendremos que hacer. Muy bien, bueno. Yo invito a los colegas para que se acerquen por esta línea, por favor, para irles pasando el micrófono. A continuación, Liz Castrillón de Telemundo. Buenos días para todos. En caso de que ustedes lleguen a ganar con Francia, ¿creen que ustedes pueden ganarle a Fico Gutiérrez, que es más o menos la competencia que ustedes tienen ahora fuerte? ¿Creen que pueden ganar con Francia Márquez? Y en caso de ganar, ¿cómo será la democracia y la democratización que habla Petro? Gracias. Bueno, yo pienso que Francia prácticamente sola casi le gana a Fico, así que... Diego Bonilla de la revista Semana. No está. Marcela Puentes de Blue Radio. Marcela está distante, por favor acérquense. Acérquese Yair Díaz, Diego Perdomo, Angie Alquichides, vayan acercándose. Marcela. Sí, mi pregunta es para el que la quiera responder. ¿Qué rol exactamente va a asumir Francia Márquez de ganar ustedes la presidencia y vicepresidencia? ¿Va a asumir alguna función en alguna cartera en específico, algunos proyectos que va a liderar? Lo que hemos hablado en este momento es lo siguiente. Francia se va a radicar en Medellín. Desde allí será la sede de la campaña vicepresidencial, que es una campaña que andará con su rueda y con su ruta propia. Medellín será el centro de la vicepresidencia de la República futura. Tras la victoria electoral, esperamos que la vicepresidencia, que hasta ahora tiene como función constitucional sustituir al presidente, espero que eso no ocurra, Yo tampoco. tiene unas funciones. Por ahora, no. En las próximas elecciones. En la próxima, sí. Tiene unas funciones que se pueden adicionar constitucionalmente y queremos que sean las siguientes. El Ministerio de la Igualdad. Hay que crearlo por ley. El Ministerio de la Igualdad pues tiene frente a sí de manera transversal en el conjunto del gobierno una serie de objetivos. El primerísimo, lograr que en la sociedad colombiana una mujer sea igual que un hombre. En segundo lugar, el territorio excluido. Colombia es un país de territorios excluidos, abandonados, incluso de una manera absurdamente irracional, como sucede en el Pacífico colombiano, el litoral, que es nuestra puerta y nuestra puente a la zona más rica del mundo. No hay un pedazo de ese litoral en todo el mapamundi que sea pobre. El único pedazo pobre es el de Colombia y es pobre simplemente porque allí llegaron los libertos de la esclavitud de color negro y por eso dejaron esa región abandonada, excluida, y no solo ella, cantidad de regiones, incluido la gran ciudad, los barrios populares. El territorio excluido es un objetivo de la vicepresidencia para que dejen de ser excluidos, para que la igualdad sea también territorial. Otro elemento fundamental, indudablemente,
la emancipación definitiva de los pueblos afro en Colombia. Terminar una tarea que, hay que decirlo, comenzó, bueno, con líderes como Bencos Biojó, que hoy están aquí en esta tribuna acompañándonos, que pasó por las luchas de la independencia de una manera inacabada, que fue retomado por el Partido Liberal. El Partido Liberal se fundó en Colombia bajo la consigna de la libertad de los esclavos. Es por eso que nació ese partido. Y por tanto, acabar esa tarea de superar la heredad de la esclavitud, de la exclusión, del racismo, de la xenofobia incluso, construir la gran federación, la gran comunidad de los pueblos afros de América, que une todas las Américas prácticamente en una sola vértebra, la vértebra central de las Américas. Es la herencia que nos dejaron cuando trajeron pueblos forzadamente a este territorio, y hoy pueden ser los pilares fundamentales de su propia unidad, de su propia paz. La emancipación como una palabra me parece fundamental para restituir a plenitud las igualdades. Así que las mujeres de Colombia, los territorios excluidos, los pueblos excluidos por su color de piel, por su ancestro histórico y cultural, son las tres grandes funciones que la vicepresidencia va a tener como el eje fundamental del desarrollo del primer gobierno popular de Colombia. 11 de la mañana, 43 minutos. Ya Gustavo Petro tiene su fórmula vicepresidencial para la campaña. Francia Márquez, Francia Gustavo, Gustavo Francia. Seguimos. Luis Eduardo Maldonado, del canal Caracol. Candidatos, uno y uno, ¿no? Igualdad ahí en esta campaña, dicen ustedes dos. Me llama la atención, candidato y fórmula vicepresidencial, el anuncio que usted hace, o sea, la manda para Medellín, a su tierrita, que trabaje por sus comunidades y crea un nuevo ministerio. O sea, será la primera vicepresidencia, si es que usted gana la presidencia, en tener doble tarea, pero también tendrá presupuesto propio para hacer lo que la fórmula vicepresidencial ha dicho, que quiere invertir en sus comunidades. Tendrá platica para trabajar. El amor está en el presupuesto, decía Santos. ¿Quieres responder? No, yo creo que sin dudas no es posible asumir una agenda, ¿sí?, y una cartera y asumir la garantía de los derechos de quienes históricamente han estado excluidos y oprimidos sin garantías económicas. Avanzar en la transformación de este país implica justicia distributiva, y eso implica que gran parte de los recursos del Estado colombiano pues inviertan en los territorios donde en términos de inversión social nunca el Estado hizo presencia. No es posible crear una agenda para la garantía de los derechos de las mujeres sin presupuesto. Se requieren recursos para poder cerrar las brechas de inequidad y desigualdad, ¿sí? Eso significa tener en cuenta un enfoque interseccional, ¿sí?, de raza, clase y género, que bien conocemos las mujeres, que en esa diversidad que somos, hay unas que son menos, tienen menos posibilidades y garantías que otras. Y en ese sentido, tener esos enfoques pues es parte de una apuesta de cambio, de transformación, y eso no es posible si no hay recursos. En términos del pueblo afrocolombiano, ¿sí?, raizal y palenquero, nosotros somos testigos de que históricamente, por lo menos desde el 2008, aquí se han hecho planes de etnodesarrollo para comunidades afrocolombianas. Pero todos esos sueños y aspiraciones se han quedado en el papel. Por tanto, yo no lideraría una agenda para mi pueblo si no tiene una
definición presupuestal que permita cerrar esas brechas de inequidades y desigualdades históricas en las que hemos vivido. Muy bien, 11 de la mañana, 48 minutos. Julia Turk, de New York Times. Hola, muy buenas tardes. Julia Turkowitz, del New York Times. Este país nunca ha tenido un presidente o una vicepresidenta a la izquierda. ¿Por qué piensan que van a ganar? ¿Qué ha cambiado en el país? Aunque yo diría que sí los ha tenido, lo que pasa es que esas palabras izquierda, derecha, pertenecen como a otras coordenadas políticas ajenas a la sociedad colombiana que no las usa. Nosotros hemos preferido usar política de la vida, la política de la vida. ¿Quién está con la política de la vida en Colombia? Yo creo que las mayorías. Y eso hace que sea cercana a la posibilidad del triunfo. Gentes de derecha en toda Colombia estarían con la vida, sin dudarlo. Gentes de izquierda estarían con la vida. La vida es un gran seductor, es un eje de convergencia, de concertación, de unidad. Y por eso nosotros no preferimos dividir la política en izquierda y derecha, sino entre la política de la vida y la política de la muerte, dado que Colombia viene de sufrir violencias casi que eternas, casi que infinitas. Permanentemente su historia ha estado ligada a ese concepto de violencia. El cambio consiste en comenzar una era donde Colombia se ligue no a la palabra violencia, sino a la palabra vida. Esta es la segunda potencia mundial de biodiversidad. Esta podría ser una potencia agraria y agroindustrial indudable por la historia de su pueblo. Esta podría ser una potencia de la fiesta, de la poesía, de la literatura, del encanto. Esta podría ser una potencia de la vida. Lo que nosotros estamos proponiendo es eso, ser una potencia de la vida. En el pasado histórico ha existido este mismo esfuerzo. Las gentes, jovencitos y jovencitas, que hicieron la independencia de este país, casi que en la misma época que hicieron la independencia en tu país, vanguardia de la humanidad. Las gentes que algún día en 1851 gritaron libertad, que lograron la libertad. La gente como el general Melo, que siempre menciono, presidente indígena, el último general del Ejército Libertador, que tolimense, Coyhaimuno, que indudablemente le planteó a Colombia una posibilidad que se cegó en ese entonces por las tropas esclavistas. El general Rafael Uribe Uribe, que murió precisamente por levantar la bandera de la paz y de la vida. O un Jorge Eliezer Gaitán, o un López Pumarejo, ¿cómo no recordarlos? Que fue llamado López Pumarejo compañero presidente, mucho antes de Allende, el compañero presidente, porque supo plantear las reivindicaciones en ese momento de la modernización agraria, de la democracia en la tierra, de la defensa del trabajador y de la trabajadora como un esfuerzo para industrializar a Colombia y volverlo un país moderno. Y cómo no hablar de Gaitán, que también cayó bajo la política de la muerte, reivindicando la bandera de la vida. Y cómo no hablar de las últimas décadas, esfuerzos permanentes que le hemos llamado paz, pero que en el fondo no es más sino defender la vida en Colombia. La vida se nos convierte en el gran eje, llamémoslo ideológico, de conducción del próximo gobierno en Colombia. Gracias, Gustavo. Muy bien. Argemiro, vamos a escuchar al profesor Argemiro Piñeros de Colmundo.
De Colprensa. Gustavo, dos preguntas. La primera, ¿descarta la posibilidad de pronto de crear el Ministerio de la Mujer? Y la segunda es, ¿qué otros cuadros directivos va a tener ya la campaña en firme? Francia, porque si no... Bueno, yo creo que el Ministerio de la Igualdad es un ministerio para las mujeres, es un ministerio para las diversidades sexuales y de género, es un ministerio para los pueblos excluidos históricamente, es un ministerio para la juventud colombiana. Entonces, desde ahí estaremos, como ya hemos planteado, haciendo las transformaciones que requiere este país. Y yo quiero decir que hay muchas razones por las que creemos que este país cambió en términos políticos. Y esas son las razones que nos dicen que vamos a ganar la presidencia de Colombia en cabeza de Gustavo Petro Urrego. Y vamos a ganar porque hoy las juventudes, porque hoy las mujeres, que somos el 52%, porque hoy los pueblos étnicos, afrodescendientes, indígenas, campesinos, raizales, porque hoy los campesinos, porque hoy las víctimas, porque hoy las mamás que entierran a sus hijos nos cansamos de la política de la muerte y queremos entonces juntos, entre todos, todas, todes, construir una política que sea capaz de colocar la vida en el centro, porque aquí hemos estado las víctimas del conflicto armado, que nos cansamos de la guerra y queremos vivir en paz, queremos vivir sin miedo y con alegría y sobre todo vivir sabroso. Eso es lo que desean todos los colombianos y colombianas y por eso no tenemos duda de que el 29 de mayo vamos a llegar en primera vuelta a la presidencia de Colombia. Yair Díaz, de La Voz de América, y se prepara Angie Alquichides, de RCN Televisión. Candidatos, buenos días. Si llegan a ser el nuevo gobierno de Colombia, ¿cómo serían las relaciones con el gobierno de Joe Biden y el régimen de Nicolás Maduro? Contesto. Con Biden, que con todo el corazón, sin participar en política ya en Estados Unidos, apoyamos, y con cuyo partido tenemos en su sector más progresista, con varias parlamentarias allí presentes, estrechas relaciones políticas. Queremos plantear una agenda de diálogo tranquilo, basado en los números, en las estadísticas, que proponga, en primer lugar, un gran frente americano de lucha contra el cambio climático. El tema cambio climático es la prioridad de la política internacional de Colombia si ganamos las elecciones, porque es la lucha por la vida, así de simple. Esto que llamamos política de la vida no se entendería si no la construyéramos alrededor de la superación de la crisis climática que puede acabar con la vida en el planeta, incluida la especie humana toda. Y en esa medida, una agenda americana que tiene que ver con la descarbonización de las economías, que tiene que ver con gravámenes sobre productos que se comercializan altamente intensivos en emisiones CO2, que tiene que ver fundamentalmente con rescatar la selva amazónica, revitalizarla como el gran pulmón de la humanidad, que es sin la selva amazónica no hubo lucha victoriosa contra la crisis climática, etcétera. Digamos, hay una agenda para construir con Biden. Indudablemente habría que preguntarle al gobierno de Estados Unidos si está interesado en que cesen los flujos de cocaína hacia ese país proveniente de Colombia. Porque si la respuesta es afirmativa, hay que variar esa política que ha fracasado, que no se puede mantener por inercia o por negocios y que no es eficaz ni para Colombia ni para los Estados Unidos. Yo prácticamente diría que si Colombia se vuelve una potencia alimentaria
y de industrialización, de agroindustria, se reduce sustancialmente el narcotráfico. Y eso nos implica renegociar el TLC de común acuerdo. Así que hay una agenda y una discusión con el presidente Biden vigente que nosotros queremos desarrollar y que ya se viene adelantando con parlamentarios y parlamentarias de los Estados Unidos. Respecto a Venezuela, normalizar las relaciones. El futuro inmediato de Venezuela depende de la sociedad venezolana, no de una injerencia extraña a ella. Propiciaremos el que se puedan construir los mecanismos de diálogo de la sociedad venezolana. Las relaciones diplomáticas no son solo con un gobierno, son con una sociedad. Hay 13 millones de colombianos y venezolanos, incluso familiares entre sí que habitan la frontera, hoy abandonados, hoy entregados a la pobreza económica, hoy en manos del chantaje y la extorsión de las mafias que se han adueñado de la frontera. No hay Estado en la frontera colombo-venezolana. Queremos tener Estado y garantizar los derechos sociales, individuales, de las mujeres en primer lugar, que cruzan todos los días la frontera. Los derechos económicos de una sociedad que bien puede prosperar simplemente si a pesar de las diferencias ideológicas, los pueblos no se dejan enredar de esas diferencias y mantienen sus lazos de construcción colectiva. Así que ese es el camino que tenemos planteado hacia el tema venezolano. Nos interesa que dialoguen, nos interesa que allá no haya violencia, porque habría muchísima en Colombia. Nos interesa que se abran las posibilidades de prosperidad económica con iniciativa privada en Venezuela, porque sería la mejor oportunidad de volver a exportar productos industriales colombianos, de enriquecernos como sociedades ambas. Así que esa es la propuesta que hacemos. 11:59 minutos, Angie Alquichides del canal RCN y se prepara de RTBC, Katy Sánchez. Buenos días a todos, doctor Gustavo Petro y doctora Francia. Tengo dos preguntas. La primera, lo de la radicación en Medellín, ¿sería ahorita o si llegarán a ganar la presidencia? Y la segunda es, ¿por qué se demoraron tanto en oficializar la candidatura? ¿Pensaron en alguien más? Bueno, yo creo que nuestra apuesta de radicarnos en Medellín ahora es poder construir con todos los antioqueños y antioqueñas una agenda de cambios. Y eso es ahora en términos de este camino político que nos quedan ya pocos meses, 2 meses, para ganar la presidencia. Así que ahora mismo nos vamos con nuestra maleta a Medellín a hacer nuestra campaña. Katy Sánchez de RTBC y se prepara Ingrid Soler de Red Más Noticias. La segunda pregunta de por qué ahora y no antes, pues porque este es el momento. Este es el momento del cambio. Fue ahora que tomamos la decisión colectiva, porque estamos acostumbrados a hacer procesos de discusión colectivo. Yo me construí en procesos de discusión colectiva. Y esos diálogos entre todos, entre todas, pues nos llevó a definir, sí, que aquí están las posibilidades del cambio. Nuestro candidato presidencial, Gustavo Petro, y hoy su candidata vicepresidencial, Francia Márquez. Francia, Gustavo, buenas tardes para todos y todas. Bueno, esta pregunta va para Gustavo. ¿Fue difícil esa decisión de elegir a Francia como su fórmula vicepresidencial? ¿Y cómo van a coincidir ustedes dos en el tema del aborto?
Usted, Gustavo Petro, plantea el aborto cero. Francia está de acuerdo con la despenalización total del aborto. ¿Cómo van a coincidir en eso ustedes dos? Muchas gracias. Esa es una pregunta inteligente. La decisión fue de las más fáciles que yo por lo menos he ayudado a tomar, fue facilísimo. Porque, digamos, si lo miras por el lado cuantitativo de los votos, pues Francia le ganó a casi todos, menos, empató casi con Fico. Y no iba a ser fácil una decisión desde ese punto de vista, pero el punto fundamental, más allá de lo cuantitativo, es lo simbólico, el significado. No solamente el número, sino el significado. Y como lo dije hace unos instantes, de la esclavitud al poder es un cambio histórico, es un pacto histórico, es una realidad histórica diferente. Ese es el nombre de la paz, en el fondo. Porque la paz no es solo un tratado, un acuerdo firmado con unos puntos entre generalmente hombres armados, sino que la paz es fundamentalmente, sin excluir esos acuerdos, es un trato social. Y no puede haber un pacto de convivencia de la sociedad si excluyes a las mujeres del pacto, si excluyes a las negritudes del pacto, a los indígenas del pacto, a los mestizos del pacto, a las mayorías nacionales del pacto. Si algo ha sucedido en Colombia es que se ha excluido a la mayoría siempre. Y si algo podría pasar en Colombia, si hablamos en términos de un cambio para la vida, es incluir a las mayorías siempre. Y Francia significa eso, significa eso. No solo el que le haya ganado a prácticamente todos los candidatos que estaban en contienda, sino que significa el cambio por la vida en Colombia. Y en esa medida era muy fácil tomar la decisión. Bueno, ahora sí, Katy Sánchez de RTVC y se prepara Ingrid Soler de Red Más Noticias. Buenos días a los dos. Bueno, son 3 preguntas, así rápidamente. La primera es, ¿qué va a pasar con el Partido Liberal? ¿Ustedes aceptarían un apoyo de ese partido? Esa sería la primera. La segunda, ¿se prevé alguna alianza con Sergio Fajardo en caso que no pase a la segunda vuelta? Y la tercera pues va para el candidato Gustavo Petro, ya que pues se cayó la solicitud del registrador que le iba a hacer al Consejo Nacional Electoral. ¿Usted asistiría a los debates presidenciales en los diferentes medios de comunicación de ahora en adelante? ¿Tú qué? ¿Contestas tú? ¿No? Bueno, a ver, eran 3 preguntas, si las recuerdo. El Partido Liberal obviamente es una pregunta para ellos. Aquí hay varios, veo, si la vista no me falla, veo a Luis Fernando Velasco aquí presente, veo a Lugabé, representante de la Cámara Electa del Partido Liberal, veo a Temístocles, que es un liberal de Cambio Radical aquí presente, nos ha acompañado. ¿Dónde más? Aquí está García Calpe, mejor dicho, ya, ahí me meto siempre cuando uno empieza a nombrar, pues se mete en el lío. Aquí hay muchos liberales, hombres y mujeres, presentes, acompañándonos, nos han acompañado en la campaña. Su pregunta obviamente va dirigida hacia el Partido Liberal como tal, el cuerpo jurídico. Ellos tuvieron unas reuniones ayer, unas consultas, sabemos que la mayoría quieren estar aquí. No vamos a dar nombres porque eso no nos corresponde a nosotros. Lo que sí diría es que si se inicia un proceso de diálogo, que a mí personalmente me gustaría, ese proceso de diálogo se centra alrededor de las reformas que necesita Colombia. Y obviamente pues va para el candidato Gustavo Petro, ya que pues se cayó la solicitud del registrador que le iba a hacer al Consejo Nacional Electoral. ¿Usted asistiría a los debates presidenciales en los diferentes medios de comunicación de ahora en adelante? Primero,
y al lado hay que tener una economía productiva que los financie. Colombia tiene que transitar a una economía productiva, fuerte en agricultura, fuerte en industria, fuerte en turismo, que podemos, fuerte en investigación, ciencia y tecnología, que es lo que yo llamo la sociedad del conocimiento. Esa sociedad de derechos que se pueden garantizar así necesita Estado. Los derechos, por definición, son universales. Cuando se dejan en manos de un mercado, el mercado de una vez segmenta de acuerdo a la capacidad de pago. Y no es aplicable al derecho, porque este es universal por definición. Entonces, esa discusión la tenemos con el Partido Liberal, en materia que seguramente será la salud, la educación, la pensión, los derechos fundamentales de la sociedad colombiana. En cierta forma, superar el neoliberalismo y reencontrarnos con la revolución en marcha. No vamos a dar nombres porque eso no nos corresponde a nosotros. Lo que sí diría es que si se inicia un proceso de diálogo que a mí personalmente me gustaría, ese proceso de diálogo se centra alrededor de las reformas que necesita Colombia. Y obviamente, pues habrá una discusión, un debate, no pensamos igual. Nosotros estamos defendiendo la tesis que para tener una sociedad de derechos como establece la Constitución, primero y al lado hay que tener una economía productiva que los financie. Colombia tiene que transitar a una economía productiva, fuerte en agricultura, fuerte en industria, fuerte en turismo, que podemos, fuerte en investigación, ciencia y tecnología, que es lo que yo llamo la sociedad del conocimiento. Esa sociedad de derechos que se pueden garantizar así necesita Estado. Los derechos, por definición, son universales. Cuando se dejan en manos de un mercado, el mercado de una vez segmenta de acuerdo a la capacidad de pago. Y no es aplicable al derecho, porque este es universal por definición. Entonces, esa discusión la tenemos con el Partido Liberal, en materia que seguramente será la salud, la educación, la pensión, los derechos fundamentales de la sociedad colombiana. En cierta forma, superar el neoliberalismo y reencontrarnos con la revolución en marcha, es lo que hemos propuesto. La revolución en marcha es la agenda liberal del siglo XX, democrática y moderna. Si eso es posible, pues lo presentaremos públicamente a la sociedad colombiana. Esa era la primera pregunta. La segunda te la dejo, Francia. ¿Cuál era la segunda? Que ya no... Esa es suya. ¿Tú? Bueno, yo creo que estamos en un momento del cambio y este país va a cambiar con todos, con todas y con todes. Siempre que esos cambios no signifiquen poner en riesgo la dignidad y la vida de quienes históricamente han estado excluidos y marginados. La juventud, nosotros, nosotras, hoy apostamos a un cambio y eso significa una articulación con todas las expresiones que estén dispuestos a parir ese cambio para este país. Colombia no aguanta más injusticias. Colombia no aguanta más sufrimiento, la gente no aguanta más hambre, ¿sí? Y si mañana la Alianza Verde está dispuesta a contribuir y ayudar en ese cambio, pues bienvenidos. 12 del día, 10 minutos, cambia la historia y quiero invitar a mis colegas a que cambien 2 y 3 preguntas por una sola, porque es que todavía faltan varios de ellos. Ingrid Soler de Red Más Noticias y socialista Sebastián Montes de Forbes. Buenas tardes, doctor Petro y doctora Francia. Bueno, son 2 preguntitas muy corticas. Uno, usted, doctor Petro, hablaba de que la vicepresidencia se trasladaba a Medellín. La doctora Francia Márquez nos deja que es por este tiempo para trabajar con los antioqueños
en ese orden de ideas, tanto en un eventual gobierno suyo, la fórmula vicepresidencial se radicaría en Medellín y algunos ministerios los trasladaría también a territorio para que trabajen de manera como por regiones, ¿o sería mal la idea que entendí de ustedes? ¿Qué toca? Intercalados, Francia. Bueno, yo creo que este tiene que ser un gobierno pensado y construido, ¿sí?, e implementado desde las regiones. Romper con el centralismo es parte del desafío que tiene este país, ¿sí? Queremos gobernar desde los territorios, desde las periferias, desde las regiones, con la gente, de manera colectiva, y eso implica, sí, descentralizar el aparato estatal. Eso implica que si Francia tiene que ir a Medellín y desde ahí gobernar, pues lo vamos a hacer. Eso implica que si nos toca irnos a una región de las más excluidas, donde históricamente el Estado no ha hecho presencia, pues este es el gobierno del pueblo. Y entonces, como es el gobierno del pueblo, es desde el pueblo, desde las regiones, desde los territorios excluidos históricamente que vamos a hacer esto posible. Y por otro lado, el Partido Liberal lanzó una línea roja a una no constituyente y una no reelección. ¿Cómo sería esa posible alianza entre ustedes? Pues si esas son las líneas rojas, estamos de acuerdo. Mira, con el Partido Liberal en su momento hicimos la Constitución del 91. Esa Constitución, obviamente hecha a varias manos, es básicamente una alianza entre el liberalismo y el progresismo de Colombia. Y esa Constitución establecía la no reelección. No necesitamos una constituyente para cambiar la Constitución del 91. Tenemos la Constitución del 91. Lo que hay es que aplicarla. En cierta forma, el gobierno es para aplicar la Constitución del 91. Esa Constitución hoy no permite la reelección. A mí me parece, porque fue cambiada no por nosotros, que nos opusimos, fue cambiada por un articulito que desapareció, como ha desaparecido el proyecto político que la inspiró. Pero eso no es responsabilidad nuestra. Entonces, lo que tiene que alistarse el país es que si logramos poner las grandes sendas de las transiciones en los próximos 4 años, el siguiente gobierno, la sociedad lo definirá si continúa esas transiciones o volvemos otra vez al pasado. Será una decisión de la sociedad en primer lugar y en segundo lugar de los acuerdos de fuerzas sociales y políticas que de verdad quieran pasar de una época de la historia a otra. Será otro nombre, será otra persona, será quizás otro color político, pero puede continuar perfectamente profundizando las reformas que vamos a iniciar con Francia en el próximo gobierno. Así que si esas son las líneas rojas, esas líneas rojas estaban en nuestro campo hace mucho tiempo. Bueno, Gustavo y Francia, nos quedan 3 preguntas. Sebastián Montes, de Forbes, María Isabel Moreno, del Tiempo, y José Fernando Porras, de Todo el Ar. Candidatos, buenos días. Tengo una pregunta que pues va para los dos. Ahorita el candidato Petro mencionaba la agenda con Joe Biden centrada en el cambio climático. Y hay un punto importante de los países desarrollados para los países emergentes y ese compromiso de financiamiento de 100.000 millones anuales para la transición climática. Ese tema, ¿qué tan importante va a ser en la agenda del candidato Petro, tanto con Estados Unidos como con otros países, digamos la Unión Europea y los países ricos, por así decirlo? Gracias. Bueno, yo creo que, y esta vez, y lo digo como una premio Goldman de este país, que ha defendido la vida, que ha defendido el territorio como un espacio de vida. Consideramos que una agenda que enfrente la crisis ambiental, como ya lo había dicho nuestro candidato, es una prioridad y eso implica una alianza global, ¿sí? Hoy el planeta
Hoy la humanidad tiene el desafío de hacer una política que sea capaz de poner la vida en el centro, y eso implica ese tránsito de las energías, ¿sí?, extractivistas, de las energías fósiles, hacia un sistema de energías renovables sustentables. Eso implica garantizar, ¿sí? Nosotros veníamos trabajando en plantear, en recuperar la soberanía alimentaria para este país, que hoy muere de hambre, y que la crisis ambiental va a contribuir enormemente a la hambruna, ¿sí? Entonces yo creo que ahí hay muchas posibilidades, y por supuesto, frenar la crisis ambiental implica el tema de la paz. Así que la paz trascendental para enfrentar la crisis ambiental, y eso implicará entonces esa agenda internacional de diálogo con todos estos países que están dispuestos también a hacer ese camino de una política para la vida, de una política que será potencia en nuestro país para la vida. De los 100.000 millones de dólares, que es el fondo internacional propuesto por las COP, hasta mi última información, puede que me equivoque, no se habían recogido sino 10.000, lo cual es un fracaso mundial, un fracaso de la vida. Se necesitan mucho más de 100.000. Para nosotros, por ejemplo, el establecimiento de un fondo para salvar la selva amazónica, que ya existe, y Duque no lo cerró, y ha buscado algún apoyo en eso, es fundamental. Digamos, un fondo específico de revitalización de la selva amazónica. Nosotros creemos que si se le entrega concesiones, incluso hereditarias, a las familias que viven en la gran zona de la Amazonía colombiana, para vivir de la selva, no para quemarla, podemos revitalizar 21 millones de hectáreas con sus dividendos en términos de absorción en CO2, financiables si se quiere con bonos carbón, pero es un paso que hay que dar a escala mundial, donde Biden puede jugar un papel fundamental. Y hay otro tema que no está financiado, se ha discutido balbuciantemente. Aquí hemos hablado y me han criticado sobre el tema de las reservas de hidrocarburos. La ciencia, a través del panel de expertos de la COP, ha dicho que el petróleo venezolano tiene que quedarse bajo tierra. Y ha dicho que el carbón colombiano debe quedarse bajo tierra, so pena de extinción de la humanidad. Aquí ese tema se ha vuelto con que nosotros queremos hacer una locura económica. No, está planteado por la ciencia a escala mundial. Ahora, hay empresarios del carbón, hay empresarios del petróleo, hay unos circuitos económicos alrededor del carbón, los hay alrededor del petróleo. ¿Cómo se puede compensar a un país si deja su petróleo bajo el suelo o el carbón bajo el subsuelo? El fondo de compensación, que debería estar financiado por esos 100.000 millones de dólares que se prometieron desde el año 2015, quizás antes. Vengo yo escuchando del tema, pero que no ha operado porque les interesa más la guerra, las invasiones, etcétera. Pues hay que ponerlo como un tema de agenda central, no solamente con Biden, sino en el conjunto de las Naciones Unidas. En esto, América Latina tiene que tener una voz común, o si no la escuchan. Y de ahí la importancia de estrechar relaciones con Boric, Chile, ojalá con Lula, ojalá el eje Bogotá, Sao Paulo, Santiago, pueda unificar a América Latina en pos de los recursos de compensación que implica para nuestras sociedades el pasar a economías descarbonizadas. Esa es una agenda de discusión mundial e indudablemente con Biden.
María Isabel Moreno del Tiempo y cerramos con José Fernando Porras de Todelar. Buenas tardes para todos y para todas. Candidato y candidata. Francia, ¿usted estaría de acuerdo con ese posible diálogo del que ahorita habló el candidato Petro con el Partido Liberal, teniendo en cuenta las diferencias que ambos han tenido en otros espacios respecto a la figura de César Gaviria? Y para los dos, con los resultados de las últimas encuestas, ¿aún están convencidos ambos de que podrían ganar en primera vuelta? Gracias. Bueno, yo nunca he negado la necesidad de trabajar con el Partido Liberal, ¿sí? Eso nunca lo hemos dicho, siempre dijimos con el Partido Liberal como tal, creo que hay toda la apertura para avanzar, ¿sí? Otra cosa que dije fue el problema ya con César Gaviria como persona, ¿sí? Dije que él representa el neoliberalismo, representa más de lo mismo y este país requiere un cambio. Así que, como ya dijo Gustavo Petro, bienvenido el Partido Liberal y aquí estamos. Buenas tardes, José Fernando Porras del Noticiero Todelar de Colombia. Doctor Gustavo Petro, una de las armas que utilizan algunos de sus competidores y algunos partidos es el miedo. Si Gustavo Petro gana, nos va a expropiar. Si Gustavo Petro gana, nos tenemos que ir del país. Si Gustavo Petro gana, se quiere quedar 20 años. Gracias, doctor Gustavo Petro. Sí, pero no sé por qué dicen eso acerca de mí, si yo nunca he planteado quedarme en el poder. Me echaron una vez que estuve en el gobierno. Usted fue testigo, Porras. Nunca hemos planteado realmente una cadena de expropiación. Sabemos que existe la figura jurídicamente, la hemos discutido, pero en Bogotá usted no ha entrevistado a una sola persona que diga que lo expropiamos vía administrativa o judicial en la ciudad de Bogotá. Al contrario, yo arreglé un problema de expropiación que hizo Peñalosa sobre los sectores más pudientes de la ciudad de Bogotá, que era el Club del Country. Ahí tengo un poco de listado de expropiaciones que han hecho en Medellín, que han usado esa figura, incluso el actual candidato, para modernizar unos barrios echando a la gente pobre de los barrios, expropiándola. Acabamos de ver una noticia hoy, no habrá que sustentarlo un poco más, pero expropiaron una playa en San Andrés. El expropiador no fue Petro, fue la vicepresidenta de la República de Colombia. Ellos han usado esa figura para causar miedo porque su forma de hacer política es el miedo. Nuestra forma de hacer política es el amor. A nadie vamos a expropiar. Solo expropiaremos, ojo Porras, solo expropiaremos a la sociedad colombiana de la violencia. Expropiaremos la ignorancia y yo creo que de pronto unos pedacitos de corazón para ganar las mayorías de Colombia. 12 del día, 24 minutos. De esta manera terminamos esta transmisión especial y este evento en el cual se dio a conocer la fórmula vicepresidencial del candidato a la presidencia Gustavo Petro.